Muy bien. Risk y CISC. ¿Qué es lo que vamos a hablar acá? Vamos a hablar de dos filosofías de construcción de computadoras. Y son dos filosofías bastante diferentes entre sí. Entonces, vamos a ver. Joshua, ¿andas por ahí? Joshua, ¿tenés idea qué quieren decir esas siglas de ahí? ¿O tenés una intuición o nunca en la vida? Muy bien, muy bien, muy bien. No hay problema, ya lo vamos a ver con mayor detalle. Entonces, Risk y CISC, qué es lo que estamos hablando ahí? Nosotros tenemos nuestros celulares hoy en día y tal como he mencionado en varias partes del curso, nuestros celulares son computadoras completas. Y resulta que si nosotros vemos los procesadores que típicamente nuestros celulares tienen, van a tener una arquitectura ARM. Y esta arquitectura ARM, si profundizamos un poquito más, es de la filosofía RISC. Mientras que nosotros ya tenemos nuestras laptops o nuestras computadoras x86, estas son de arquitectura x86 y estas son de arquitectura CISC. Para hablar un poquito de las siglas, o para que nos imaginemos cómo están compuestas, RISC lo que significa es Reduced Instruction Set Computer. Mientras que CISC es Complex Instruction Set Computer. Entonces, poniendo un poquito más de contexto histórico, las computadoras típicamente han sido CISC. Estamos ya en la modernidad y vemos de que nuestras tabletas y nuestros celulares utilizan ARM y ARM es RISC. La filosofía de estas es bastante distinta. ¿Qué es lo que hace un procesador RISC? Ese reduced, las siglas lo tienen por algo. Lo que quiere esta filosofía es que voy a tener un procesador con la menor cantidad de instrucciones que me permitan computar cualquier programa posiblemente computable. Entonces es con la menor cantidad de instrucciones que sean suficientes para computar cualquier programa que sea posiblemente computable. Esto quiere decir, este reduce es que el silicio va a ser reducido, es pequeñito, va a ejecutar una cantidad de instrucciones limitada, relativamente pocas, pero ese conjunto de instrucciones reducidas nos permite ejecutar cualquier programa. Entonces, esa es una característica. Entonces, resulta que este conjunto de instrucciones reducidas mapea directamente a una reducción en el silicio y la complejidad. Mientras que la filosofía CISC, el complex, ahí no está de gratis, tenemos un montón de instrucciones, ejecuta una gran variedad de instrucciones en las cuales hay instrucciones que hacen operaciones complejas. Hay una instrucción que en una sola instrucción va a memoria, trae un dato de memoria, lo opera y lo guarda en memoria. Por ejemplo, ese es un ejemplo, una instrucción que se podría tener en CISC. Mientras que en RISC, para hacer eso, necesitaríamos de varias instrucciones. Para ponerles un ejemplo, la arquitectura que vamos a ver en este curso, para suerte de ustedes, es RISC. Empezamos con una arquitectura RISC,
porque este silicio reducido, esta composición interna reducida, nos permite entenderla de mejor manera. Vamos a ver una arquitectura de 32 instrucciones. Digamos que 64. Y resulta que usted con un procesador que ejecuta 64 instrucciones diferentes puede hacer lo que sea. Puede cualquier problema posiblemente computable hacerlo. En arquitectura de computadoras, el curso que sigue, yo veo la arquitectura CISC, vemos x86. Y resulta que una pregunta interesante que yo le hago a los estudiantes es, ¿cuántas instrucciones tiene x86? Entonces empezamos. Si es complejo y yo les digo que puede ejecutar una gran cantidad de instrucciones, echemos de cuántas. Entonces dicen 100. Digo, no, dicen 200, tampoco. 300, 400, 500, 1000. Resulta que esta clase de procesadores son tan particulares de que ni siquiera hay un estándar de la cantidad de instrucciones que ejecutan. Algunos ejecutan 1500, otros 2000, otros 2500, varía procesador a procesador. Ni siquiera está definido cuántas son en total. Eso sí, tienen instrucciones que uno esperaría ver en todos, pero no hay un total definido. Entonces, acá yo le preguntaría a Joshua de nuevo, Joshua, ¿usted preferiría aprender 64 instrucciones o 2000 para un curso? Muy bien, muy bien. Y Joshua, hiciste una muy buena intervención ahí. Usted lo que dice, a lo que usted me está vendiendo, profesor, la arquitectura RISC suena que es más eficiente, ¿es correcto? Correcto. Entonces yo te digo, mira, esta es una arquitectura que con poquito hace de todo. Y uno dice, "Di, pues, todos queremos hacer eso". Resulta, estimado Joshua, que la relación no necesariamente, no, sí es una relación directa. Me corrijo ahí. Tamaño de silicio está directamente asociado a consumo de potencia. Y si usted tiene un procesadorcito que en un conjunto de instrucciones hace de todo, resulta que estos procesadorcitos son más pequeños en silicio, consumen menos potencia y esto ocasiona que tenga sentido utilizarlo en dispositivos móviles. Mientras que hay procesadores más complejos, x86, que el silicio es más grande, quiere decir que consume potencia y tiene sentido utilizarlo en computadoras de escritorio o laptops, con que la expectativa de duración de batería es más limitada. Entonces, hay preguntas ahí interesantes que se pueden formular. La primera que me gustaría hacer es, Luis Pedro, ¿andas por ahí? Muy bien. Luis Pedro, ¿cuál arquitectura crees que apareció primero? ¿RISC o CISC, con base en lo que te he dicho? Muy bien, vas bien enfocado. Voy a retomar esos puntos que dijiste. Ahora te quiero hacer otra pregunta. ¿Por qué crees que es hasta ahorita en la modernidad que RISC está pegando con ARM, que la mayor cantidad de procesadores en el mundo pues son RISC hoy en día? ¿Y por qué hasta ahorita y nuestras computadoras de escritorio no son RISC?
Son RISC porque son ARM. Ujú. Muy bien, muy bien. Y aquí llegamos a lo que yo quiero hablar de estas dos filosofías. Contexto histórico, las dos nacieron básicamente al mismo tiempo, años 70, años 80. Existen las dos filosofías y resulta que si nos devolvemos tiempo atrás, encontramos algo vacilón. Si nos vamos a los años 80, 90 o los años 70 incluso, resulta que la memoria en las computadoras era un recurso muy limitado. Eso yo lo hablé en la clase anterior. En resumen, la memoria era cara. La memoria era cara y usted iba a tener computadoras con poca memoria. Esto quiere decir que si usted tenía un procesadorcito que hace de todo, un RISC, pero para hacer de todo requiere más instrucciones, esas instrucciones hay que guardarlas en algún lado y ese lado es memoria. El programa se guarda en memoria. Entonces, resulta que es tener un procesador con un silicio bastante reducido podía ser muy bonito, podía ser muy bueno, pero iba a generar programas más largos que había que almacenarlos en un recurso muy caro. Entonces, ¿de qué manera se enfrenta la filosofía CISC acá? ¿Qué es la solución que propone a eso? Dice, está bien, el procesador CISC va a ser más grande, va a ser más complejo internamente, son complejísimos, pero con una sola instrucción CISC puedo hacer varias RISC. Entonces resulta que utilizando un procesador CISC puedes tener programas más pequeños que necesitan de menor cantidad de memoria para hacer exactamente lo mismo. Este fue el contexto histórico, la memoria era cara, RISC podía hacer de todo, pero necesitaba de mayor cantidad de memoria para almacenar el programa. Mientras CISC igual puede hacer de todo, diseñar el procesador es más complejo, por eso el complex, y sin embargo nos da programas más pequeñitos que era lo que se necesitaba. ¿Por qué empezaron a ser populares hoy en día o modernamente los procesadores RISC, los procesadores ARM? Resulta que la memoria se volvió baratísima. Barato, usted tiene memoria para echar para arriba, tanto así que ya los programadores ni se preocupan por optimizar el programa. Entonces, el hecho de que la memoria sea más barata permite que usted pueda tener arquitecturas que aunque generen programas más grandes, ya no está la limitante del almacenamiento. Entonces ese problema se solventó. También modernamente tenemos aplicaciones móviles que requieren de un silicio más pequeño para ahorrar consumo de potencia y los RISC naturalmente eran así. El procesador M1 de Apple bueno, vino a causar revolución en rendimiento en lo que es procesadores ARM o procesadores RISC, porque típicamente procesadores ARM de gama alta no le llegaban ni se le acercaban en rendimiento a x86. Está bien, x86 consume un montón de más de potencia, ejecuta un montón más de instrucciones, pero resulta que en rendimiento no era comparable. Ahora Apple desarrolló este M1 que a través de integración estrechamente acoplada hace un procesador muy eficiente. Sin embargo, todavía el M1 está bien, barre un montón de computadoras x86, pero todavía existe la gama alta x86 donde no hay competencia, todavía el rendimiento no ha llegado ahí. Para ponerte un ejemplo, hace un par de años
no recuerdo qué compañía, si fue Lenovo o Asus que sacó una laptop con ARM, con un Qualcomm, y en rendimiento no le llegaba a una versión Intel ni un i3, que es lo de gama más baja. Entonces la diferencia en rendimiento pues era bastante. Hoy en día, pues ya tenemos, Apple ya está sacando procesadores más potentes que está reduciendo esa diferencia. Sin embargo, como te digo, todavía existe la gama alta de CPU x86 donde no hay nada RISC que se le acerque. Contesté la consulta, Luis Pedro. Muy bien, muy bien. Entonces, vamos a ver lo que yo tengo acá en la presentación. Hablemos de RISC. Reduce Instruction Set Computer. Más utilizada en celulares y tabletas, nuevamente. Menor tamaño del silicio, quiere decir consumen menos potencia. Pueden hacer exactamente lo mismo que una arquitectura CISC. Con pocas instrucciones se puede hacer todo en un procesador RISC. Sin embargo, esto se paga con que aumenta la complejidad y el tamaño del software en memoria, pero disminuye el hardware. Entonces, esto en diseño se llaman compromisos. ¿Qué ganamos en RISC? Hardware más sencillo. ¿Qué perdemos? Software más complejo. Necesitamos compiladores más cargas, compiladores más avanzados. El tamaño del programa es mayor. Y típicamente utilizados en procesadores de bajo consumo energético, aunque hay que ver si ya las aplicaciones en servidores ARM empiezan a reemplazar lo que típicamente se ha utilizado, que es Intel. Entonces, acá el procesador que vamos a ver en este grupo es la arquitectura MIPS, que MIPS es una arquitectura RISC y resulta que es relativamente similar a ARM. Acá pues vemos MIPS porque a nivel de documentación está bastante bien documentado. Sin embargo, si ustedes hacen la transición de MIPS a ARM, la transición es relativamente transparente. Acá, para ponerlos en contexto, procesadores MIPS, ¿en qué se han utilizado? Se utilizaron en el PlayStation 1, se utilizaron en el PlayStation 2, se utilizó en el Nintendo 64, se utilizó en el PlayStation portátil, el PSP. Todos estos eran arquitecturas MIPS, que eran procesadores RISC. Eso es lo que veremos en este curso, ensamblador para MIPS. Esto que vemos acá en la pantalla es el procesador del PlayStation 2 conocido como el Emotion Engine. Ahora, pues con lo que continuamos es con CISC. Tal como les mencioné, Complex Instruction Set Computer en computadores personales y servidores es lo que se utiliza mayormente. Sin embargo, esto puede cambiar con los avances que se han presentado en ARM. Le hace honor al nombre. La composición interna, ver a nivel de organización un procesador CISC es inmanejable. Yo me atrevería a decir que es inmanejable para un curso. Tal vez uno podrá ver módulos específicos, entender el funcionamiento, pero ver el funcionamiento de la arquitectura compleja realmente tienen tantas partes, el complex lo tiene tan integrado que considero que se puede volver inmanejable en un curso. Entonces, ¿cuál es la filosofía de CISC? Vamos a tener muchas instrucciones y estas instrucciones hacen de todo. El software es más sencillo y es de menor tamaño, sin embargo, el silicio es más grande. Se necesita el silicio que haga todas estas operaciones complejas en una sola instrucción y que ejecuta además este montón de instrucciones. Y en aplicaciones de alto rendimiento, pues lo que tenemos es CISC. Esto es lo que vamos a encontrar en supercomputadoras y en dispositivos de esta clase. Ahora,
las arquitecturas computacionales han avanzado tanto que se identificó las ventajas de la arquitectura RISC. Resulta que nuestras computadoras CISC, actualmente las arquitecturas CISC modernas, adentro lo que tienen es un procesador RISC. Para que visualicen esto con temas de la industria, cuando ustedes oigan de microcódigo, de un procesador, de que hay que actualizarle el microcódigo es internamente las instrucciones que ejecuta el procesador cito RISC adentro. Entonces, básicamente, acá los CPUs modernos va a tener un RISC adentro. Acá va a tener una gran lógica de decodificación. De hecho, puede tener varios procesadorcitos RISC adentro. Y un momento. Y todo esto hace el CPU. ¿Quién me habla? No, no, la razón la vamos a ver con el tercer proyecto de este curso. Que qué dicha que hiciste esa intervención, Sergio. Estará, Mónica, ¿andas por ahí? Mónica, una consulta. ¿Vos sabes qué es un emulador? Ajá, ajá, ajá. Muy bien. Cuando lo dijiste, máquina virtual, podríamos ser más específicos, incluso decir arquitecturas virtuales. ¿Alguna vez has jugado algún juego emulado, no? Muy bien. ¿Y con cuál emulador, si te puedo preguntar? SNES X. Entonces, acá pues asociado a este tema, bájense del Play Store. Está para Android y es un emulador de Super Nintendo. No les puedo decir dónde conseguir los juegos, pero me imagino que ustedes deben de tener sus juegos originales y los van a hacer el respaldo y lo van a correr aquí en el emuladorcito. Les dejo de tarea jugar. Jueguen una horita, bájense su juego favorito, Mario, Super Mario World. Hay videos míos de YouTube jugando Super Mario World. La razón de lo que yo digo, el emulador son varias. Resulta que en este curso vamos a entender el funcionamiento de un emulador, tanto así que el tercer proyecto es hacer un emulador de MIPS para que corra en x86. ¿Por qué todo esto del emulador? Sergio hizo una pregunta, ¿cómo hizo Apple para correr en M1 programas que estaban diseñados para correr en Intel x86? Y esto lo hizo con un programa denominado Rosetta Stone, que básicamente es un emulador. Muy bien, entonces, ¿cómo funciona un emulador? Un emulador de esta clase, el Rosetta Stone, en la computadora Apple, dice, usted va a agarrar un add de x86 y cuando lea un add, usted lo va a convertir en el equivalente a instrucciones en ARM. Y así para absolutamente todo. Hace esta traducción y ejecuta este programa en ARM. Entonces, es emulación y resulta que la emulación la hacía muy bien, era bastante eficiente. Entonces, se lograba correr código de una arquitectura diferente, que es x86, en ARM, que son instrucciones completamente incompatibles. Con emulación de Super Nintendo es exactamente lo mismo. El Super Nintendo tiene un procesador que es completamente diferente al x86 que tenemos en nuestras máquinas o al ARM que tenemos en nuestros celulares.
Sin embargo, el emulador toma el código en el lenguaje máquina del Super Nintendo y lo traduce a, a código que nosotros podemos ejecutar en nuestra computadora. Entonces, el tercer proyectito, hacemos eso para la arquitectura MIPS. Tomamos código máquina en MIPS y lo ejecutamos en nuestra computadora. ¿Quién iba a hablar? Muy bien. Entonces, Mónica, el SNES Nayax pues sirve para emular Super Nintendo. ¿Te respondí, Sergio? Muy bien, muy bien. Entonces, tal como les digo, en el tercer proyectito vamos a, vamos a trabajar eso. Entonces, internamente tienen un RISC adentro. ¿Por qué CISC avanzó sobre RISC? Limitaciones de memoria, ya se los comenté anteriormente, la memoria históricamente fue cara, actualmente es baratísima y soporte legado por Intel. Pregunta, hablé del soporte legado en la clase anterior, ¿alguien me puede refrescar la memoria? Eso es lluvia, lo que suena. Y muy bien, y no habla de soporte legado. Muy, muy bien, entonces pues hablemos de soporte legado. Vámonos tiempos atrás, 70, en los 80, hay un montón de empresas haciendo microprocesadores. Tenemos Motorola, tenemos Cyrix, sí, tenemos Intel, tenemos IBM, tenemos Sun Microsystems y cada empresa tiene su procesadorcito. ¿Por qué Intel se volvió tan poderoso? ¿Por qué Intel pues destacó y se convirtió pues en el gigante que hoy es hoy en día? Esto, desde perspectiva mía, está ligado a lo que es soporte legado. ¿Qué es soporte legado? Les voy a contar cómo era la situación antes. Las computadoras eran carísimas. En sí las computadoras eran carísimas, tanto las personales, que eran de $2,000 para arriba en esos tiempos, en los 80, o únicamente podían comprar las empresas. Entonces llegaba, se hacía la gran inversión de una computadora, una empresa, por ejemplo. Llegaba, compraba la máquina y la máquina pues tenía que ocupar todo un piso. Luego usted tenía que contratar a una persona que fuera experto en programar la máquina que le desarrollara la aplicación para la cual usted quería utilizar la máquina. Entonces tenés la inversión de la computadora que era carísimo más hacer el programa que era carísimo también. A los 2 años sale una máquina más nueva, el doble potente, que ocupa la mitad del espacio, que es vale la mitad de lo que compraste la pasada, y usted quiere eso, porque usted dice, bueno, y solo con lo que me ahorro en corriente eléctrica, se paga sola. ¿Cuál es el problema? Resulta que el programa que corría en la máquina que tenés ya no va a correr en la nueva. Y eso es caro. Y ya usted tiene todo su negocio integrado a ese programa. Esto de la misma manera ocurría para usuarios de la PC. Este fue un problema que fue relativamente bastante típico, que es el programa de la máquina anterior ya no me corre en la máquina actual. Intel llegó y ofreció una garantía que es el soporte legado. ¿Qué quiere decir soporte legado? Quiere decir, en el procesador nuevo va a correr el programa que corría en el procesador viejo. Esta estandarización le permitió pues de que usted podía optar por un sistema más moderno que te seguía corriendo los programas a los que usted está acostumbrado, a los cuales usted adaptó su negocio. Y esto es una gran ventaja. Entonces, esto llegó a ser pues algo que marcó una gran ventaja competitiva para Intel y pues lo llevó a convertirse en el gigante que es hoy. A esto también se le puede agregar un tema
el cual es, por ejemplo, hoy en día un procesador x86 moderno, si llevan el curso de sistemas operativos conmigo, alguien que los haga entrar pues a inicializar un procesador, resulta que un procesador x86 moderno todavía puede correr un código del 8086 de los años finales de los 80, inicios de los 90. Todavía corre. Todavía un procesador moderno despierta siendo un procesador de 16 bits y se inicializa para convertirse en uno de 32 y luego en uno de 64, que es el que utilizamos. Los procesadores modernos todavía tienen esa capacidad. Esto se paga con un precio. A la hora que viene un procesador más nuevo, como tenía que correr el programa anterior, puede ser de que haya que reservar recursos en silicio para que pudiera cumplir esa tarea. Pero pues tiene la ventaja para el usuario o para las empresas de que el software de la máquina anterior podía seguir funcionando en la máquina nueva. Entonces, esto es a lo que se refiere como soporte legado. El código que corre en el procesador viejo corre en el procesador nuevo. Sigue siendo soportado. X86 no tiene tanto enfoque a consumo energético y su arquitectura más famosa es X86, lo que tenemos en nuestras computadoras actuales. X86 es CISC y esto lo vamos a ver pues en el curso que sigue a este, que es arquitectura de computadoras. Soporte legado lo acabo de explicar, entonces ya lo tenemos por ahí claro y continuaremos con el Intel 4004.